El alfa levantó mi mentón en pleno altar, aspiró una vez junto a mi cuello, y me susurró sin mover casi los labios. Tú no eres Sebastián. Sentí que las piernas se me iban. La iglesia estaba llena. Había escoltas en las puertas, mi padre mirándome desde la primera fila como si pudiera matarme con los ojos, y yo traía puesto el traje blanco de mi hermano gemelo, el anillo de compromiso que nunca me dieron a mí, y el nombre equivocado atorado en la garganta. Pensé que el hombre frente a mí iba a detener la boda. Pensé que iba a exponerme. Pensé que me iba a entregar ahí mismo, delante de todos, como el fraude desesperado que era. Pero Damián Orduña, el alfa al que media ciudad llamaba monstruo cuando quería insultarlo y rey cuando quería deberle algo, solo apretó un poco más mis dedos, y dijo la frase que me cambió la vida. Mejor, cásate conmigo y te saco vivo de esta casa. Luego alzó la mirada hacia el sacerdote y respondió los votos como si no acabara de descubrir que la familia Ferrer intentó venderle al gemelo equivocado. Y yo, con el corazón hecho pedazos y el miedo oliéndome hasta en los huesos, entendí dos cosas a la vez. La primera, mi hermano no solo había huido. Me había dejado en el lugar exacto donde mi familia siempre quiso ponerme, como repuesto. La segunda, el hombre más peligroso que conocía acababa de notar mi mentira, y aún así era el único que parecía dispuesto a impedir que me enterraran con ella. Parte 1. El día en que me vistieron con el nombre de mi hermano. Si me hubieran preguntado cuándo empezó de verdad mi tragedia, mucha gente pensaría que diría el día de la boda. No, empezó muchos años antes, cuando en mi casa aprendí que ser gemelo no significa ser amado igual. Mi hermano Sebastián y yo nacimos con 11 minutos de diferencia. Eso, en cualquier familia normal, habría sido una anécdota. En la mía fue jerarquía. Él era el bonito, el fácil, el que sonreía en fotos y sabía exactamente cuándo bajar la voz para que las tías dijeran que Omega tan fino. Yo era el otro. El que se quedaba callado demasiado tiempo, el que prefería los archivos viejos de la casa a los eventos, el que olía menos dulce, según mi madre, como si hasta el aroma me hubiera salido incorrecto. Cuando presentamos secundario, Sebastián lo hizo rodeado de regalos, doctores privados y una cena enorme. Yo lo hice en la parte trasera de la casa, con un médico pagado a escondidas y la orden de no decirle a nadie fuera del círculo familiar. No conviene que dos Omegas salgan de la misma camada, dijo mi abuelo aquella vez, sin un centímetro de vergüenza. Uno basta para negociar. Negociar. Esa palabra definió toda mi juventud. Sebastián fue educado como pieza visible, yo, como respaldo útil. Me enseñaron idiomas, protocolo y contabilidad no por cariño, sino porque alguien tenía que revisar papeles cuando el heredero se aburriera. Me dieron acceso a la biblioteca privada y al archivo de la familia porque yo era paciente, minucioso y callado. Creyeron que eso me volvía ciego. No sabían que el silencio enseña a mirar mejor. A los 22 años ya había visto suficiente para entender que los Ferrer no eran una familia de empresarios respetables. Eran intermediarios. Hacían dinero limpiando rutas, moviendo mercancía con sellos legítimos y guardando documentos que valían más muertos que publicados. No drogas. No armas, algo peor en muchos sentidos. Supresores alterados, reguladores de celo no autorizados, medicamentos benéficos que terminaban en refugios, clínicas rurales y casas de asistencia donde nadie hacía demasiadas preguntas sobre los cuerpos pobres. Yo no lo denuncié. No porque no quisiera. Porque en esa casa la información nunca venía sola. Siempre venía amarrada a alguien que amabas. En mi caso, a mi madre. Ariadna Ferrer había sido una Omega brillante, músico de conservatorio, mujer de risa fácil antes de casarse con mi padre. Después se volvió una figura suave, medicada y triste que entraba y salía de reposos nerviosos cada vez que contradecía demasiado a los hombres de la familia. De niño creí que de verdad estaba enferma. De grande entendí que la enfermedad se la estaban administrando. Cuando Sebastián desapareció el día de la boda, la persona que usaron para doblarme no fue él. Fue ella. Yo estaba en la habitación de archivo del ala vieja, catalogando unas cajas notariales, cuando mi padre entró con dos hombres detrás. Traía la cara rígida y ese olor seco de alfa viejo que ya no necesita fuerza porque toda la vida lo obedecieron. «¿Vas a vestirte?», me dijo. Ni siquiera levanté la vista del todo. «¿Para qué?». Entonces lanzó sobre la mesa una foto impresa de mi madre saliendo de la clínica privada donde llevaba 3 semanas internada por descanso. La foto tenía fecha de esa misma mañana y un sello de traslado programado. «Si no te casas hoy», dijo mi padre, «tu madre no vuelve a salir a una clínica tranquila».
La mando al sanatorio de Monterreal. Ya sabes cómo la tratan ahí. La sangre me bajó hasta los pies. ¿Dónde está Sebastián? No es tu problema. Es exactamente mi problema si quieres meterme en su traje. Mi padre avanzó un paso. Tu hermano eligió humillarnos. Tú vas a corregirlo. Me reí, pero de puro nervio. ¿Corregirlo cómo? ¿Con otra cara? ¿Con otro olor? Damián Orduña no es imbécil. Uno de los hombres de atrás dejó sobre la mesa una caja negra. Lentes de contacto, ajustadores de aroma, el reloj de Sebastián, su anillo. Mi padre bajó la voz. Ya acordamos cómo pasará. Nadie de afuera se acercará lo suficiente. Llegas, firmas, te casas, subes al coche y dejas de hacer preguntas. Si el Alfa descubre algo después, para entonces el contrato ya estará cerrado. ¿Y luego qué? Pregunté. ¿Me devuelves mi nombre? ¿O también me lo quitas por conveniencia? Esa vez sí me sostuvo la mirada. Y en sus ojos vi la respuesta verdadera. No había luego. Si yo hacía esto, dejaba de ser persona y me convertía en solución desechable. Debí negarme, debí romperle la foto en la cara, debí correr. Pero pensé en mi madre dopada, pensé en ese sanatorio, pensé en lo fácil que era desaparecer a un Omega cuando toda la familia decidía que ya no estaba siendo útil. Así que, con las manos temblando de asco, abrí la caja y toqué el gemelo de corbata de mi hermano. Esa fue la primera vez que sentí de verdad lo que era ser reemplazable. No cuando te dejan fuera, sino cuando te meten a la fuerza en el lugar de alguien más porque creen que cualquier versión de ti sirve igual. Parte 2. El Alfa que olió la mentira antes del acepto. La iglesia de San Jerónimo olía a incienso caro, flores blancas y dinero viejo. Habían comprado discreción a buen precio, no era una boda para amor, era una operación cerrándose. A Sebastián le gustaban los espacios donde lo vieran. A mí me daban ganas de vomitar. Y ese día, con su traje puesto, sus lentes, su reloj y la nuca ardiéndome por los inhibidores de aroma. Cada paso hacia el altar se sintió como caminar en la piel de un muerto. Damián Orduña ya estaba ahí. Yo lo conocía solo de lejos, fotos, rumores, portadas donde siempre salía serio, casi seco, como si ni la cámara se atreviera a pedirle una sonrisa. Decían que controlaba rutas del norte, puertos interiores, seguridad privada, favores que nadie ponía por escrito. Decían que había heredado un imperio sucio y lo había hecho más limpio por fuera y más peligroso por dentro. Decían también que, cuando se enojaba de verdad, no levantaba la voz. Eso me dio más miedo. Cuando llegué a su lado, él me miró una sola vez. No de arriba a abajo. No como mercancía. Como si estuviera leyendo algo detrás de mis ojos. Yo bajé la vista, imitando la costumbre de Sebastián. Error. Porque Sebastián esquivaba por coquetería. Yo lo hice por terror. Y los hombres como Damián huelen la diferencia. El sacerdote empezó a hablar. Yo no escuché casi nada. Mi pulso estaba en el cuello, en las muñecas, en la lengua. Las manos me sudaban dentro de los guantes finos. Entonces llegó el momento de acercarnos para los votos y Damián, sin brusquedad, me tomó la barbilla apenas con 2 dedos. Fue un gesto pequeño, íntimo solo para quien pudiera leerlo, terrible para mí. Aspiró una vez cerca de mi cuello. Ni siquiera fuerte. Lo suficiente. Y entonces murmuró aquello. Tú no eres Sebastián. El mundo se me apagó un segundo. No sé cómo no me desplomé ahí mismo. Apreté los labios. Él sintió el temblor en mi mano. Lo juro. Lo sintió. Y, en vez de exhibirme, añadió en ese mismo hilo de voz que nadie más podía oír. No voltees a ver a tu padre. No me contradigas. Responde sí cuando te toque. Tragué saliva. ¿Por qué? Alcancé a susurrar. Sus ojos no se apartaron de los míos. Porque si detengo esto ahorita, no llegas vivo a la salida. Luego soltó mi mentón, tomó el anillo y siguió la ceremonia como si yo no me estuviera rompiendo por dentro. Cuando llegó mi turno de decir acepto, la voz casi no me salió. Damián la escuchó igual. Y respondió la suya con una firmeza que sonó menos a boda y más a extracción. Las firmas se hicieron en un salón privado del anexo. Yo temblaba al sostener la pluma. Mi padre me vigilaba desde la pared. Mi tío sonreía con esa calma grasosa de quien cree que todo salió bien. Los hombres de Damián estaban en las esquinas, discretos, quietos, demasiado atentos. Y entonces pasó la segunda cosa que no esperaba. En vez de firmar el acta general de inmediato, Damián pidió el anexo de identificación patrimonial. Mi padre frunció el ceño. Eso puede verse después. No, dijo Damián. Eso se ve ahora. Trajeron la carpeta. Él la abrió,
Revisó 2 hojas, pasó a la tercera, y alzó apenas una ceja. Interesante. Mi estómago cayó. ¿Qué? Dijo mi padre. Damián levantó la mirada. Su voz salió lisa, pulida. Que llevamos años negociando con datos falsos, señor Ferrer. Nadie respiró. No entiendo de qué habla, respondió mi padre. Damián cerró la carpeta con calma. Claro que sí. No explicó más. Firmó. Me pasó la pluma. Yo firmé con la mano torpe, repitiendo el nombre que ya no sentía mío. Sebastián Ferrer. Cuando terminé, Damián apoyó su mano encima de la mía por apenas un segundo y dijo: disfruten las fotos. Mi esposo y yo nos retiramos ya. Mi padre iba a protestar, lo vi venir. Pero Damián volteó hacia él con la misma elegancia con la que otros hombres sacan un arma. Si alguien intenta retrasarnos, dijo, entenderé que la sustitución no fue el único engaño del día. Y eso sí lo voy a resolver como negocio, no como familia. Fue suficiente. Salimos entre flashes mínimos, un convoy discreto y el ruido de mi propia sangre golpeándome los oídos. No volví a ver la cara de mi padre al cruzar la puerta. Hasta hoy no sé si fue cobardía o instinto. Lo único que sé es que, en cuanto la puerta del coche blindado se cerró, Damián se giró hacia mí y soltó la frase más desconcertante de todo aquel infierno. Ya puedes dejar de oler a tu hermano. Me está irritando. Parte 3. En su casa nadie me llamó por el nombre equivocado. La casa de Damián no se parecía a las mansiones escandalosas de los ricos que quieren que todo mundo sepa cuánto costó cada pared. Era peor, porque no tenía nada que demostrar. Madera oscura, pasillos amplios, seguridad que no se veía, pero se sentía, silencio caro. Me bajé del coche pensando que, una vez dentro, iba a cobrarme la humillación con intereses. Que iba a exigirme explicaciones. O consumar ese matrimonio absurdo solo para dejar claro que el contrato ya era suyo. En lugar de eso, apenas cruzamos el vestíbulo, Damián se quitó el saco, se aflojó el cuello y le dijo a una mujer de traje gris que acababa de aparecer: Mara, retira todo lo que huela a gardenia del ala norte. Y nadie vuelve a dirigirse a él como Sebastián. La mujer asintió. Yo me quedé inmóvil. Yo, empecé. Damián volteó hacia mí. Tu nombre. Parpadeé. ¿Qué? Tu nombre real. El mío ya lo sabes. El tuyo todavía no. Tardé en responder. No porque se me olvidara. Porque, por primera vez en todo el día, alguien lo estaba preguntando como si importara. Elías. Él repitió. Elías. Sin burla, sin sorpresa, como si le bastara con tener la versión correcta. Mara me guió a una habitación del segundo piso. No era nupcial. No había flores. No había ropa acomodada para un esposo esperado. Había una cama amplia, una mesa con agua, un baño impecable. Sobre una silla, ropa nueva de mi talla. No pregunté cómo la tenían. No quería oír la respuesta. Me encerré en el baño y tardé casi media hora en quitarme el olor falso de Sebastián de la piel. Lloré un poco. No mucho. Nada heroico. Solo ese tipo de llanto que sale cuando te tiemblan tanto las manos que ya no sabes si estás sobreviviendo o desarmándote. Cuando salí, Damián estaba sentado junto a la ventana. No se había acercado a mis cosas, no estaba invadiendo el cuarto, solo esperaba. Podías tocar, dije, con más filo del que sentía. Podía. No quise. Me quedé de pie. ¿Qué quieres de mí? Él apoyó un folder oscuro sobre la mesa. Primero, que leas esto. Después, que me respondas 3 preguntas. Nada más. No me moví. ¿Y si no quiero? Entonces duermes, comes y mañana decides si quieres anular el matrimonio, usarlo como escudo o incendiarlo. No voy a obligarte a nada esta noche. Desconfié más de él por esa calma que si me hubiera gritado. Abrí el folder. Era una copia certificada del contrato matrimonial original entre los Ferrer y Orduña. Yo esperaba ver el nombre de Sebastián en todas partes. No estaba. Decía otra cosa. Primero mega nacido de la línea Ferrer con derecho sucesorio derivado. Sentí que el piso se movía. Pasé a la página siguiente. Había actas de nacimiento comparadas, una revisión notarial antigua y una observación marcada en rojo. Registro alterado. Elías Ferrer nació 11 minutos antes. Levanté la vista de golpe. Damián no sonrió. Tu familia cambió el orden registral hace años, dijo. El heredero visible nunca fue tu hermano. Eras tú. No supe qué sentir primero. Rabia, asco, una náusea lentísima al entender que mi vida entera había sido organizada sobre una mentira administrativa. No, murmuré.
Eso no puede. Puede. Y pasó. ¿Cómo carajos conseguiste esto? Porque hace 3 meses empecé a sospechar que el negocio no era con Sebastián. Era con el gemelo que tu familia llevaba años escondiendo detrás de él. Me reí, pero sonó roto. ¿Entonces me casaste sabiendo que era yo? No. Te casé sabiendo que no eras el que pusieron en la foto social. Supe que eras el correcto en el momento en que vi el anexo completo. Eso me heló. ¿Y no te importó que me estuvieran vendiendo? Esa vez sí hubo algo duro en su mirada. Me importó lo suficiente para no dejarte ahí. Parte 4. La habitación cerrada donde descubrí que alguien me venía mirando desde antes. Dormí mal. Sueños rotos, la voz de mi padre, la firma falsa, el acepto todavía vibrándome en la lengua como una traición. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y buscando una salida mental antes que física. Mara me dijo que el desayuno estaba servido y que Damián tenía una reunión. No bajé por obediencia. Bajé porque el hambre también humilla. La mesa era demasiado grande para 2 personas. Damián ya estaba ahí, leyendo documentos en una tablet, café negro, camisa oscura. Parecía menos mafioso y más hombre cansado. Eso me molestó. La humanidad complica el miedo. Siéntate, dijo. Prefiero estar de pie. Ni se inmutó. Como quieras. Primera pregunta. ¿Tu madre sigue en la clínica de Santa Emilia? Lo miré fijo. ¿Cómo sabes eso? Porque anoche movieron su traslado. Quise frenarlo, pero llegaron antes. Sentí un golpe de hielo. ¿A dónde? No sé aún. Eso borró todo lo demás. Necesito salir. No, no te estoy pidiendo permiso. Qué bueno, porque igual no te lo daría. Me acerqué a la mesa. Escúchame bien, tú no. Tu padre ya sabe que yo sé. Me cortó, levantando por fin la mirada. Si sales hoy, no recuperas a tu madre. Te conviertes en el siguiente punto de presión. Quise aventarle la taza. No me encierres como ellos. No te estoy encerrando para poseerte. Te estoy reteniendo hasta saber cuántas armas te apuntan afuera. Se hizo un silencio espeso. Segunda pregunta, dijo después, más bajo. ¿Qué viste en los archivos Ferrer que te hacía peligroso incluso antes de la boda? No contesté. No porque no supiera, porque sí sabía. Sabía demasiado. Damián dejó la tablet a un lado. Elías, si llegaste al altar en vez de Sebastián, fue porque tu familia ya te consideraba reemplazable. Si además alteraron tu nacimiento, tu matrimonio y la ubicación de tu madre en una sola noche, entonces lo que guardas en la cabeza vale más que el contrato. Lo odié un poco por tener razón. Vi manifiestos, dije al fin. Cajas médicas que salían como insumos de bienestar y terminaban con lotes cambiados. Supe de albergues donde los reguladores llegaban rebajados. Vi firmas de 2 notarios muertos avalando rutas años después de morir. Vi el apellido Orduña en convenios viejos. Su cara no cambió, pero su mano sí. Se cerró despacio sobre la mesa. ¿De mi padre? Preguntó. Asentí. Ya. Ahí estaba. El punto ciego del monstruo. No eran tuyas las firmas, seguí. Eran de Ignacio Orduña. Tu padre. La habitación se enfrió. Porque una cosa es sospechar que tu familia es sucia. Y otra leerlo en voz alta frente al hijo que lleva ese apellido. Damián se puso de pie. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando el jardín unos segundos. Luego dijo, ven conmigo. No debería haber ido. Fui. Me llevó al ala sur. Bajó por un pasillo estrecho y abrió una puerta biométrica que daba a un estudio oculto. No era oficina. Era centro de guerra. Fotos, mapas, rutas, actas, nombres unidos por hilos y fechas. Y en una pared lateral, para mi horror, había fotografías mías. Yo saliendo del archivo familiar, yo entrando a la clínica de mi madre, yo en una librería del centro, yo, meses antes de la boda, sosteniendo unas cajas. Di un paso atrás. ¿Me estabas vigilando? Damián no lo negó. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que detecté que cada documento alterado en Ferrer pasaba por un archivista invisible al que nadie nombraba en reuniones. Tú. Sentí náuseas. Entonces solo soy otra pieza. No. Solté una risa de puro asco. Ah, claro. La diferencia entre mi familia y tú es que tú me espiabas con mejores cámaras. Damián se giró hacia mí. La diferencia es que yo nunca planeé enterrarte después de usarte. Quedamos los dos respirando fuerte en ese cuarto lleno de versiones mías que yo no sabía que alguien había recolectado. Luego vi la nota escrita a mano debajo de una foto de hacía 6 meses. Si la extracción falla, proteger al gemelo silencioso primero. Mi pecho se apretó.
¿Extracción? Damián sostuvo mi mirada. Iba a sacarte antes del matrimonio. Pero tu hermano se adelantó huyendo, y tu padre improvisó contigo. No supe si eso me salvaba o me hundía más. Solo supe que, por primera vez en toda mi vida, alguien había visto que yo era el que siempre se quedaba callado al fondo de la familia, y en vez de concluir que eso me volvía irrelevante, concluyó que me volvía objetivo. A veces ser visto da más miedo que ser ignorado. Parte 5. El hermano que me dejó en el altar volvió para decirme una verdad peor. Sebastián apareció esa misma noche. No en persona primero, como hacen los cobardes elegantes, por mensaje. Mara me entregó un teléfono desechable sin decir una palabra. En pantalla solo había una frase. No quise que fueras tú. Casi aventé el aparato contra la pared. Respondí igual. Y sin embargo fui yo. Tardó 3 minutos. Sal al invernadero de la casa. Solo. 11:20. Debería haberle dicho a Damián, no lo hice. Quizá porque el odio entre hermanos no borra la necesidad de entender por qué te clavaron el cuchillo. Bajé al invernadero a la hora exacta. Las luces estaban bajas y olía a tierra mojada. Sebastián salió de entre las sombras con la misma cara que yo veía en el espejo, solo que mejor planchada por la vida. Siempre había sido así. Él parecía la versión terminada, yo, el borrador. Tenía un rasguño en la mejilla, ropa sencilla y ese aire agotado de quien por primera vez en su vida ha tenido que vivir sin servicio doméstico. Lo primero que hice fue querer golpearlo. Lo segundo fue hablar. Te llevaste mi vida. Sebastián bajó la vista un segundo. No, me fui para salvar la mía. Y dejaste que usaran la mía de refacción. Eso sí lo hizo cerrar los ojos. Cuando me fui, pensé que la boda se caería. Me reí de forma horrible. ¿De verdad sigues creyendo que en esta casa las cosas se caen solo porque tú ya no quieres sostenerlas? Él respiró hondo. Papá me enseñó el plan 2 días antes. La custodia. La alteración del contrato. Tu traslado a una propiedad de Orduña mientras se resolvía la firma sucesoria. Entendí lo que significaba. Que si me casaba, te borraban. Y si no me casaba, quizá igual. Mi sangre se heló. ¿Qué propiedad? Sebastián sacó una memoria USB del bolsillo. Una finca en Linares. Ahí han escondido gente antes. Documentos. Pacientes. Omegas problemáticos. No sé qué le prometieron a Orduña exactamente, pero sí sé lo que papá me pidió firmar. Me tendió una copia doblada. La abrí. Era una autorización de internamiento voluntario. A mi nombre. Fecha del día siguiente a la boda. Se me fue el aire. No. Sí, dijo Sebastián. Querían casarte como escudo legal y luego declararte inestable. Yo no me fui solo por cobarde, Elías. Me fui porque por primera vez entendí que la familia prefería perderme a mí antes que perder control sobre ti. Eso me dejó inmóvil. Porque incluso en la explicación seguía doliendo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté, con la voz rota por un filo que ya no podía esconder. ¿Por qué no bajaste a mi cuarto? ¿Por qué no me sacaste contigo? Sebastián apretó la mandíbula. Porque toda mi vida creí que, si te arrastraba a mis problemas, te hundía. Y porque cuando quise volver por ti, ya te habían llevado a la iglesia. No bastaba, no compensaba, pero sonaba suficientemente miserable para parecer verdad. ¿Qué más sabes? Pregunté. Me miró, dudando por primera vez. Que mamá nunca estuvo loca. Eso me vació. No. Papá empezó a medicarla cuando descubrió que guardaba una copia del acta original. La de tu hora real de nacimiento. Ella quiso protegerte, Elías. Y por eso la apagaron poco a poco. Sentí que el invernadero se encogía. Mi madre no era una mujer frágil que el mundo dañó por accidente. Era una testigo sedada. Sebastián dio un paso, pero no me tocó. Tengo la ubicación de la finca y la mitad de los manifiestos. La otra mitad la tiene papá en la caja del despacho azul. Si Damián quiere tumbarlos, necesita ambas. ¿Y tú qué quieres? Mi hermano, el favorito, el hermoso, el siempre salvado, me sostuvo la mirada con una honestidad que solo le vi una vez en la vida. Que no te maten por mi lugar otra vez. Fue una frase buena. Llegó demasiado tarde. Cuando salí del invernadero, Damián ya estaba esperando afuera. No se veía furioso, se veía peor. Herido. Te dije que no saliera solo, dijo. Le enseñé la autorización con mi nombre. Y yo te digo que si mi madre sigue viva, está en una finca donde mi familia guarda a lo que no le conviene dejar hablando. Su cara cambió de inmediato. ¿Quién te dio eso? Mi hermano. ¿Confías en él? No. Bien. Entonces ahora sí estás pensando claro.
Parte 6. La verdad sobre mi madre, su padre y el negocio que nos hizo nacer torcidos. Salimos antes del amanecer con 4 camionetas, Mara, 2 hombres de seguridad que parecían esculturas con pulso y una rabia tan fría que yo casi podía olerla. La finca de Linares estaba a 2 horas y media, oculta detrás de una agrodistribuidora cerrada. Desde fuera parecía una propiedad abandonada. Desde dentro, no. Había cámaras, guardias, una zona médica improvisada y un archivo incendiado a medias. Damián no me dejó bajar al principio. No sabes qué vas a ver. Es mi madre. Precisamente. Lo empujé con la mirada. No vuelvas a decidir por mí usando protección como excusa. Esa sí me la aceptó. Bajamos juntos. La encontramos en una habitación con ventana sellada y olor a sedante viejo. Estaba más delgada, más gris, pero viva, viva. No sé explicar lo que hace ese tipo de alivio cuando llega mezclado con culpa. Te revienta el pecho de maneras incompatibles. Mamá, dije, y mi voz ya no sonó a hombre hecho ni a esposo secuestrado ni a heredero borrado. Sonó a niño. Ella abrió los ojos despacio. Tardó en enfocarme. Y luego, como si hubiera estado esperando ese segundo desde años atrás, me tocó la cara y murmuró. Te pusieron el nombre que no era, mi amor. Empecé a llorar antes de darme cuenta. Detrás de mí, Damián se quedó quieto, dándonos espacio. Nunca había querido tanto a nadie por algo tan pequeño. Mi madre no podía caminar bien. Mara empezó a revisar sus medicamentos mientras yo encontraba en el buró una carpeta sellada con el escudo Ferrer. Adentro estaba todo. El acta original, la nota de notario sobornado, una carta de mi madre y algo más. Un convenio de inversión entre Ignacio Orduña y Rodrigo Ferrer, 20 años atrás. No era una sociedad cualquiera. Era la creación de una red de distribución hormonal discreta basada en refugios, clínicas y casas de asistencia financiadas por donantes privados. Los Ferrer ponían la documentación y la fachada médica. Los Orduña, la logística y la protección. Ahí estaban nuestras 2 familias. No como rivales, como socios. Levanté la vista hacia Damián. Tu padre y el mío construyeron esto juntos. Él tomó el convenio, lo leyó una vez y no dijo nada por varios segundos. Cuando habló, su voz estaba vacía de todo excepto verdad. Mi hermana murió por uno de esos reguladores alterados. Yo ya lo sabía por rumores. Nunca lo había oído de su boca. Tenía 16 años, continuó. Dijeron reacción inesperada. Yo les creí. Después encontré lotes cambiados y nombres borrados. Pensé que la red era solo de tu familia. Y ahora sabes que te criaron dentro del mismo fuego. Nos sostuvimos la mirada encima de décadas de hombres ricos jugando a hacer destinos sobre cuerpos ajenos. Mi madre, desde la cama, murmuró algo. Me incliné. No dejes que los apellidos decidan otra vez, susurró. Fue la frase más importante de toda mi vida, porque ahí entendí el centro real de la historia. No era el matrimonio, ni la herencia, ni siquiera la venganza. Era quien iba a nombrar el daño, si las familias, como siempre o nosotros. Entonces se abrió la puerta del pasillo y uno de los escoltas de Damián apareció con mala cara. Tenemos compañía. Mi padre había llegado. Parte 7. El hombre que me borró al nacer quiso hacerlo otra vez frente a mí. Rodrigo Ferrer entró a esa habitación sin prisa, con 2 hombres detrás y la misma arrogancia con la que siempre caminó por mi infancia, como si el suelo le debiera estabilidad solo por soportarlo. Miró primero a mi madre, luego a mí y luego a Damián. Vaya, dijo. El intercambio sí salió peor de lo previsto. Damián dio un paso al frente. Mi padre lo midió sin impresionarse. No te conviene tocarme, Orduña. Hay demasiada gente sabiendo dónde estamos. A ti te conviene menos seguir hablando como si todavía fueras el que reparte destinos. Mi padre soltó una sonrisa seca. Muchacho, tú heredaste rutas. Yo construí familias enteras sobre obediencia. No me hables de destinos. Lo odié con una pureza que casi me dio calma. Tú no construiste nada, dije. Alteraste actas, drogaste a mamá y trataste de venderme por piezas. Él me miró como si yo todavía tuviera 12 años. No seas dramático, Elías. Ibas a vivir mejor que la mayoría. Encerrado, protegido, borrado, administrado. Ahí estaba, la palabra suya. El vocabulario de los hombres que creen que controlar y cuidar son sinónimos porque nunca les ha tocado serlo controlado. Mi padre volvió la atención a Damián. Te ofrezco un trato final. Me entregas las copias,
Anulamos lo de la sustitución y te devuelvo el contrato limpio con el gemelo correcto. No pude evitar reírme. Todavía cree que el gemelo correcto era Sebastián. Mi padre me lanzó una mirada llena de fastidio. Tú sigues sin entender. El correcto siempre fue el que obedeciera. La mano de Damián se cerró. Apenas. Pero yo lo vi. Y entonces él hizo algo que no esperaba. No sacó un arma, no gritó, no se lanzó encima. Sacó su teléfono, abrió la cámara y encendió la transmisión en directo al abogado externo que llevaba semanas armando una investigación silenciosa. Repítelo, dijo. Mi padre tardó medio segundo en entender. Cuando entendió, fue tarde. Repita que alteró el orden de nacimiento. Repita que sedó a Ariadna Ferrer. Repita que planeó el internamiento de Elías tras la boda. Vamos. Ya empezó a hablar. Termine bien. El viejo dio un paso atrás. Apaga eso. No. Y fue en ese instante cuando todo explotó. Uno de los hombres de mi padre alcanzó a moverse primero. Hubo un golpe, un forcejeo, Mara empujándome hacia la cama, un disparo que rompió el vidrio de un gabinete y el mundo entero volviéndose puro ruido. No sé cuánto duró. Sé que mi padre cayó de rodillas, no muerto, pero sí reducido por primera vez en mi vida a un hombre de carne y no a una institución. Sé que Damián terminó con el pómulo abierto y el teléfono todavía grabando. Sé que yo, con las manos temblando, recogí del suelo el acta original de mi nacimiento y la sostuve como si fuera la única cosa estable del universo. Cuando por fin llegaron las autoridades externas que Damián ya había activado antes de salir, mi padre levantó la vista hacia mí y dijo la frase que usó toda la vida para seguir partiendo a la gente. Todavía puedes volver a casa. Lo miré largamente. Luego contesté con una tranquilidad que no sabía que tenía. Nunca fue mi casa. Solo era el lugar donde aprendí a desaparecer para que ustedes se sintieran cómodos. Y ahí terminó el poder real que ese hombre tenía sobre mí. No porque lo arrestaran, no porque cayera, sino porque yo dejé de hablarle como si siguiera decidiendo quién era yo. Parte 8. El alfa que debía usarme decidió quemar su propio apellido primero. Las 48 horas siguientes fueron un incendio elegante. Despachos, copias certificadas, prensa olfateando sangre sin entender todavía el mapa completo, Sebastián entregándose con un abogado, mi madre bajo resguardo médico real por primera vez en años. Y en medio de todo eso, Damián hizo la jugada que nadie esperaba. Convocó una rueda de prensa conjunta. Yo no quería salir aún, no quería cámaras, no quería mi cara asociada para siempre con las palabras sustitución, mafia, fraude, herencia. Pero Damián insistió por una razón que terminó partiéndome el orgullo donde debía. Si dejamos que hablen primero los apellidos, dijo, van a convertirte en el gemelo oportunista que se quedó con la boda equivocada. O en el omega inestable que confundió una negociación con amor. O en la víctima perfecta. Y tú no eres ninguna de las tres cosas. ¿Y qué soy? Entonces, me sostuvo la mirada. El hombre al que le robaron el nombre y que igual sobrevivió lo suficiente para recuperarlo. Habla tú primero. Yo después. Eso cambió algo. Porque los hombres poderosos suelen ofrecer protección como una manera bonita de quitarte la voz. Él me la estaba devolviendo. La conferencia se dio en Monterrey. Había demasiados reporteros, demasiados flashes y demasiado perfume caro intentando cubrir el olor viejo del miedo. Yo subí al templete con las piernas firmes por pura terquedad. Damián se quedó a mi lado, pero no al frente. Eso también importó. Tomé el micrófono. Mi nombre es Elías Ferrer, dije. No Sebastián. No el reemplazo. No el gemelo equivocado. Elías. Fui obligado a sustituir a mi hermano en un matrimonio negociado mientras mi familia mantenía a mi madre medicada y preparaba mi internamiento para quedarse con el control patrimonial derivado de mi nacimiento, que también fue alterado. No hablé rápido. No lloré al principio. Conté la boda, la falsificación, la finca, el acta real, los convenios entre Ferrer y Orduña padre. Dije la palabra supresores. Dije refugios. Dije clínicas. Dije cuerpos pobres convertidos en cadena de distribución. Y cuando terminé, le pasé el micrófono a Damián. Él lo sostuvo un segundo largo antes de hablar. Durante años creí que lo que hacía era limpiar el legado de mi padre. La verdad es otra. Mientras no lo nombraba completo, seguía protegiendo parte de su estructura. Mi apellido participó en estas rutas. Mi padre firmó convenios con Rodrigo Ferrer. Mi hermana murió por una de las alteraciones que ellos mismos distribuyeron. Y yo acepté un matrimonio con esa familia pensando que controlaría mejor el daño desde dentro. La prensa se quedó helada.
No estaba negando, no estaba maquillando, se estaba incluyendo. Luego vino la frase que me terminó de destruir de la peor manera. A partir de hoy renuncio a toda cláusula matrimonial o patrimonial que pueda convertir a Elías Ferrer en parte de una negociación heredada. Si sigue casado conmigo, será porque lo decida con su nombre verdadero y sin una pistola administrativa en la espalda. No porque yo lo reclame. Volteé a verlo. No me había dicho eso antes. Él no me miró buscando aprobación. Solo siguió hablando. ¿Y si para derrumbar esta red necesito quemar públicamente el apellido que me enseñaron a proteger? Entonces arderá primero el mío. Esa fue la primera vez en toda la historia que un hombre a mi lado soltó poder antes que reclamarme permanencia. Y por eso mismo fue la primera vez que imaginé, muy en secreto, que quizá quedarme no sería lo mismo que volver a desaparecer. Parte 9. La noche en que dejé de firmar como otro. El proceso legal para anular, validar o transformar el matrimonio se volvió una pesadilla de notarios, abogados y periodistas con hambre de monstruos presentables. Había dos caminos. 1. Declarar la boda completamente inválida por sustitución dolosa. 2. Ratificar el vínculo con mi identidad real, anulando todas las condiciones patrimoniales heredadas. Todo el mundo esperaba que yo eligiera el primero. Era lo lógico, lo limpio, lo que un hombre sano haría después de ser empujado al altar con el nombre de otro. Yo también pensé eso, hasta que entendí que anularla como simple fraude le devolvía a mi padre la versión más cómoda de la historia. Todo fue un error, una confusión, un exceso familiar. Como si la violencia hubiera empezado en la ceremonia y no en mi nacimiento. Ratificarla tampoco era romántico, no era correr a sus brazos, era otra cosa. Era agarrar el arma que quisieron usar contra mí y quitarles la mano. La noche antes de la audiencia definitiva, encontré a Damián en la terraza, sin saco, con un vaso de agua y la cara de un hombre que ya se había acostumbrado a sostener demasiado. Me apoyé en la baranda a su lado. Si ratifico, todo mundo va a decir que me quedé por conveniencia. Todo mundo ya dice estupideces gratis. No les cobres atención premium. Eso me hizo soltar una risa pequeña. Luego pregunté lo que llevaba días pudriéndoseme dentro. Si te digo que quiero anular, ¿vas a pelear? No. Aunque me quieras aquí. Tardó poco. Pero no nada. Sí. Aunque te quiera aquí. La honestidad me pegó duro. ¿Desde cuándo? No fingió no entender. Desde antes de la boda, ya eras una variable que no podías sacar de la cabeza. No era amor todavía. Era atención. Después del altar se volvió miedo a que te rompieran más. Y en la finca, ya no tuve cómo mentirme. Respiré hondo. No me sirve que me quieras si eso te vuelve dueño. Damián volteó hacia mí. Entonces quédate solo si también me vuelve responsable. Nos quedamos callados. El aire nocturno olía a lluvia cerca. A ciudad cansada. A algo nuevo queriendo entrar, y no encontrando todavía por dónde. ¿Sabes cuál fue el peor daño? Le pregunté al rato. No la boda. No el internamiento. Ni siquiera el acta alterada. Fue pasar media vida creyendo que yo era la versión sobrante. El hijo después del correcto. El omega después del útil. El gemelo que servía si el otro fallaba. Él dejó el vaso a un lado. No eres la copia de nadie, Elías. Eso ya lo sé aquí. Me toqué la cabeza. Pero todavía no siempre aquí. Me llevé una mano al pecho. Damián no intentó tocarme. No interrumpió. Esperó. Mañana no quiero firmar como Sebastián, dije. Tampoco quiero huir otra vez de algo que por primera vez sí estoy eligiendo yo. La voz me salió más firme al final. Voy a ratificar. Pero con mi nombre. Sin herencia. Sin cláusulas de propiedad. Sin obediencia. Y si algún día vuelves a tratarme como algo administrable, me voy antes de que termines la frase. Por primera vez en toda la noche, algo como alivio brutal le cruzó la cara. Es el mejor trato que he firmado en mi vida. Todavía no firmo nada. Lo sé. Y entonces sí. Ahora sí. Fui yo el que cerró la distancia. No para caer, no para deber, no para ser rescatado. Solo para besarlo una vez con mi nombre completo todavía doliéndome en la lengua. Y descubrir que había una diferencia inmensa entre que te tomen y elegir acercarte. Era una diferencia pequeña por fuera. Pero yo había construido una vida entera esperando sentirla. Parte 10. El hombre que yo elegí ya no se parecía al que me espero en el altar. La audiencia de ratificación duró menos de lo que yo esperaba y más de lo que mi pulso soportaba. Había jueces, había notarios, había ojos esperando una escena de telenovela jurídica. No la tuvieron.
Cuando me preguntaron si reconocía el matrimonio celebrado bajo identidad suplantada, dije, reconozco que esa ceremonia se usó para violentarme. No reconozco el nombre con que me forzaron a entrar en ella. Luego puse sobre la mesa el acta original de nacimiento, la anulación de cláusulas patrimoniales, la renuncia pública de Damián a cualquier derecho derivado de matrimonio y la nueva ratificación civil con un solo nombre válido. Elías Ferrer. El notario me miró por encima de los lentes. ¿Ratifica usted este vínculo sin coacción, presión familiar ni intercambio patrimonial vigente? Volteé hacia Damián. No estaba sonriendo, no estaba vendiéndome futuro con la cara, solo estaba ahí, entero, quieto, con esa clase de presencia que ya no me parecía amenaza sino promesa de que no iba a moverse si yo no quería. Sí, respondí. Lo ratifico porque por primera vez esta decisión sí es mía. Firme, con mi nombre, mi hora real de nacimiento ya corregida en el registro, mi mano temblando apenas, pero hacia adelante. Damián firmó después. Nadie aplaudió. Gracias a Dios, no necesitaba testigos celebrando lo que para mí se parecía más a una recuperación que a una boda. Cuando salimos, la prensa explotó otra vez. Yo no dije mucho. Esta vez no era el momento del escándalo. Era el del límite. Damián sí habló una frase final. Breve, suficiente. A partir de hoy, si quieren escribir sobre esta historia, empiecen por usar su nombre correcto. Eso fue todo. Mi madre empezó a mejorar despacio. Sebastián entró a un programa de cooperación legal. Por primera vez en su vida, tuvo que construir algo sin encanto prestado. Nos tomó meses hablar sin querer herirnos primero. No lo logramos siempre, pero dejamos de fingir que el pasado podía volverse decorativo con solo pedir perdón bonito. En cuanto a Damián y yo, no nos convertimos de pronto en esa pareja perfecta que sale de un incendio y ya sabe amarse limpio. Nos convertimos en algo más difícil. Verdaderos. Discutíamos, nos medíamos, había días donde su necesidad de control me encendía todas las alarmas y días donde mi costumbre de esperar traición le cerraba puertas que él ya no merecía encontrar cerradas. Pero también había mañanas tranquilas, café malo, silencios no peligrosos y una regla nueva en casa. Nadie respondía al nombre equivocado, ni al miedo heredado, ni a la versión anterior de sí mismo si ya había elegido otra. Eso, para mí, fue más íntimo que cualquier juramento. Final. No me casé para que me salvaran. Me quedé porque ya no quería irme de mí mismo. A veces la gente cree que el verdadero final feliz de una historia así es enamorarte del hombre que pudo haberte destruido y descubrir que en realidad tenía corazón. No, el verdadero final feliz fue otro. Fue dejar de verme como el segundo. Dejar de pensarme como la copia tímida del hermoso, el reemplazo útil, el omega administrable, el hijo que servía mientras no estorbara demasiado. Damián no me dio eso. No podía. Lo que hizo fue más incómodo y, por lo mismo, más valioso. Me dejó espacio suficiente para que yo mismo lo recuperara. Sí, lo amé cada vez más. Con miedo al principio. Con hambre después. Con esa paz rara que solo llega cuando alguien fuerte aprende a no usar su fuerza en tu contra. Pero no me quedé con él porque me sacara vivo de la iglesia. Me quedé porque, cuando tuvo en las manos todas las herramientas para hacer de mí una extensión de su poder, eligió soltar primero las que podían parecerse demasiado a una jaula. Y yo, que había pasado media vida confundiendo obediencia con supervivencia, reconocí por fin la diferencia entre estar a salvo y estar elegido. No volví a la casa Ferrer. No recuperé ese apellido como quien reclama una corona. Lo usé porque era mío, no porque ellos lo hubieran merecido. Eso cambia todo. Epílogo. La segunda vez que caminé hacia él ya nadie iba a morir si decía que no. 6 meses después, volvimos a entrar a una iglesia. No la misma, otra más pequeña, al borde de una plaza vieja en Saltillo, con bancas de madera, flores sencillas y un sacerdote que sabía perfectamente cuándo callarse para dejar que la gente respire. No era una boda grande. Mi madre estaba en la primera fila, todavía frágil, pero lúcida, con un vestido azul oscuro y los dedos aferrados a un pañuelo que había bordado ella misma en terapia. Sebastián estaba 2 asientos más allá, sin el brillo de antes, pero con algo mejor, vergüenza bien usada. Mara estaba junto al pasillo, y del lado de Damián había muy poca gente, la justa, la que ya no confundía lealtad con silencio. No llevaba traje blanco, no llevaba el reloj de nadie. No llevaba lentes para parecer otro, no olía a gardenia prestada ni a miedo oculto bajo químicos. Llevaba un traje negro sencillo,
mis manos vacías y mi nombre completamente puesto sobre la piel. Damián me esperaba adelante. No como aquella primera vez. Entonces había sido un hombre terrible ofreciéndome una salida dentro de una trampa. Ahora era simplemente el hombre que yo había decidido amar después de verle también los peores bordes. Cuando llegué a su lado, no me tocó enseguida. Sonrió apenas y preguntó, en voz baja, ¿todavía quieres? Le sostuve la mirada. Y creo que nunca en toda mi vida una respuesta me perteneció tanto. Sí, ahora sí. La ceremonia fue breve, casi íntima, sin discurso de propiedad, sin tonterías sobre destinos biológicos ni almas hechas para obedecerse por aroma. Solo dos hombres prometiendo algo mucho más complicado y menos cinematográfico. No usar el pasado como cuchillo, no disfrazar control de cuidado, no quedarse callados cuando el miedo empezara a hablar por ellos. Después salimos caminando a la plaza. Había viento. Mi madre lloró bonito. Sebastián me abrazó con una torpeza que habría sido ridícula si no se sintiera tan sincera. Mara me guiñó un ojo como si hubiera cerrado una operación pendiente hace meses. Y Damián, ya sin cámaras ni testigos importantes, metió la mano en la bolsa interior del saco y sacó un papel doblado. ¿Qué es eso? Pregunté. Tu copia. Lo abrí. Era el registro civil corregido, mi hora real de nacimiento, mi nombre completo, mi identidad ya sin alteración con la que me criaron. Debajo, una nota escrita por él. Breve, casi tonta. Nunca volviste a ser el segundo. Solo tardamos demasiado en decírtelo bien. Me quedé viendo el papel mientras el viento quería llevárselo. Luego levanté la vista, lo encontré a él. Y entendí por qué esta segunda ceremonia sí importaba. No porque la primera no contara, contó. Dolió. Cambió cosas. Pero esta era la primera vez que caminaba hacia un altar sin llevar encima el nombre de otro, la deuda de otro o el miedo de que, si decía que no, alguien a quien amaba pagaría por ello. Y hay pocas formas más puras de amor que esa. Poder elegir sin que nadie vaya a morir por tu respuesta. Así que guardé el papel en el bolsillo, entrelacé mis dedos con los de Damián y lo besé bajo un cielo bastante normal. Nada cinematográfico, mientras la plaza seguía sonando a pasos, palomas y ciudad viva. No necesitaba más. Ya me había pasado media vida queriendo que alguien me distinguiera de la copia. Al final, el milagro no fue que el alfa más peligroso de la historia me reconociera en el altar. Fue que yo mismo, por fin, dejé de entrar a mi vida como reemplazo.